Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría poder estar, bueno, virtualmente con ustedes. Lamentablemente no hemos tenido todavía la posibilidad de juntarnos nuevamente. Todavía esta pandemia nos ha alejado, pero esto produce un sabor agridulce, puedo decirlo de alguna manera, porque me ha tocado predicar en muchos países en este tiempo de pandemia, siempre desde este escritorio, en mi casa, en Lima, pero también me da la oportunidad de poder entrar a tantos lugares y realmente le agradezco al Señor por estar entre ustedes, un privilegio que mi jefe, Fabio Rossi, me permite estar aquí con ustedes y que tengamos la posibilidad de virtualmente compartir la palabra de Dios. Y me gozo y quiero señalarles algo muy particular. Yo participo en tantos servicios virtuales, pero déjenme decirles que yo me he gozado con ustedes ahora porque los he visto cantar. Siempre se invita a la congregación que cante, pero cuando uno canta solo, ustedes me animaron a cantar tanto así que mi esposa abrió la puerta de la oficina y me preguntó por qué estás gritando. O sea, porque estaba realmente a viva voz acompañándolos a ustedes. Y también me gozo de conocerles porque veo algunos que se atreven a poner sus cámaras y poder entrar a su casa. Hermano Rolando, qué lindo techo de su casa tiene. La familia Cajas ahí que está casi con la posición, los patriarcas adelante, los hijos atrás. Y yo quería saber qué tenía la hermana Marta Raquel ahí atrás en sus cuadritos. Veo que tiene unos cuadritos bonitos, así que me gozo en eso. Y también me he gozado en conocer al famoso Gary, que yo tenía muchas ganas de conocerlo porque había escuchado hablar tanto de él que ya lo conozco en persona, y también a nuestra hermana Esperanza. Así que, y también quiero decirles que entre todos los países que yo he tenido la oportunidad de tener servicios por Zoom, yo tengo que reconocer que David Orozco es a quien he visto cantar con más ánimo. Así que realmente yo lo vi disfrutando, y a veces cantar solo es un poquito triste, ¿no es cierto? Porque escuchamos nuestras voces cuando estamos con la congregación. Bueno, nuestra voz se disipa, pero cuando estamos solos, nuestra voz se pone más alta y eso hace más difícil que nosotros podamos entonar las canciones que entonamos delante del Señor. Pero me gozo estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, como ven. Hay privilegios y hay oportunidades, y aunque no podamos estar físicamente, podemos estar juntos en el Señor. Y déjenme decirles que yo pensaba en estos días y recordaba que yo he visitado Guatemala solo una vez. Y uno siempre piensa que fue hace poco, pero en realidad fue hace bastantes años. Yo estuve en Guatemala el 2004, unos pocos días, y hubo una cosa que yo quiero contarles que fue quizás la que más me llamó la atención. Cuando yo llegué a Guatemala, llego de noche y al día siguiente, bueno, llegó la hora del desayuno y yo bajo al desayuno y yo me di cuenta que ustedes comen en el desayuno. Es casi una comida porque habían frijoles y habían cosas y había, yo decía, pero wow, esto es un almuerzo. Y en mi mente siempre recordaré ese momento de entrar al lugar y encontrarme con tantas cosas y sorprenderme con la abundancia de comida que ustedes consumen en el desayuno. Casi trabajadores de construcción que necesitan comer bien en la mañana para luego enfrentar el día fortalecidos. Así que eso es algo que siempre me llevaré en la mente. Y saben, eso me hizo pensar mientras recordaba la oportunidad que tuve y el privilegio de poder estar en Guatemala entre ustedes hace tantos años atrás. Me hace acordar de algo. A mí me gusta mucho estudiar el origen de las palabras. Y hay una palabra que quizás ustedes conocen o no conocen, pero una de las palabras que nosotros más usamos y que tiene que ver con comida es la palabra restaurante. Todos nosotros sabemos lo que esa palabra significa, pero yo me puse a investigar cuál es el origen de la palabra restaurante. Y bueno, el origen de la palabra restaurante va hacia atrás, hasta el siglo XVIII. Y el origen de la palabra se lo pelean los franceses y los españoles. Los dos cuentan la misma historia y no se sabe exactamente quién es el que originó esta palabra realmente, pero es una pelea entre franceses y españoles. Y ellos dicen que un hombre abre su casa para
servir y atender con comida a la gente que venía, más allá de una posada. Entonces él tenía la intención de servir comida y él puso un letrero en su casa que es más o menos una paráfrasis de un pasaje bíblico que dice: vengan a mí todos los que tengan el estómago cansado y yo los restauraré. O sea, vengan a mí todos los que tengan el estómago cansado y yo los restauraré. De la palabra restauraré vino nuestra palabra restaurante. O sea que el alimento restaura. Esa es la idea del origen de la palabra restaurante, de esta idea de este autor desconocido que quiso poner este letrero invitando a la gente a que venga a comer a su casa. Ahora, las palabras van cambiando con el tiempo y a hoy día nosotros podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de las personas, yo recuerdo que nosotros podíamos decir, y podíamos decir con cierta realidad, yo soy una persona común y corriente, ¿verdad? O sea, una persona común y corriente es una persona como otra, una persona ordinaria, podríamos llamarlo así. Sin embargo, en nuestro tiempo es difícil poder decir que yo soy una persona común y corriente porque en realidad todos queremos ser extraordinarios, todos queremos ir más allá de lo normal, todos queremos mostrarnos de una manera especial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ser ordinario o ser común y corriente o hablar de nuestra naturaleza humana, tenemos que reconocer que somos como los demás. Sin embargo, en esa búsqueda por lo extraordinario, a veces nos perdemos de vista lo que significa algo como, por ejemplo, ser parte del cuerpo de Cristo y gozar del hecho de nuestra uniformidad, el hecho de poder llamarnos todos juntos hijos de Dios, el hecho de poder reconocer que gozamos de una gracia común, que el Señor nos ha rescatado a todos nosotros de nuestra condición de pecado, de tal forma que podemos disfrutar de nuestro carácter ordinario. Pero en la Escritura también nosotros muchas veces nos encontramos con personajes y a veces nos encontramos con hombres como de la talla de Moisés o de David o de un apóstol Pablo, cuya personalidad, cuyo arraigo y también la gracia de Dios sobre ellos es realmente sobrenatural. Pero también existen en la Escritura otros personajes que nos pueden ayudar también a entender cómo es que Dios obra y obra de manera particular en nuestras vidas, en hombres y mujeres que somos comunes y corrientes. Y uno de ellos es Felipe, a quien nosotros encontramos en este pasaje de Hechos, el capítulo 21, que es la última referencia que nosotros encontramos en la Escritura con respecto a él. Sin embargo, su historia se remonta probablemente, según dicen los estudiosos, a 20 años atrás. Y vamos a descubrir, y quisiera que ustedes me acompañen en la historia de Felipe para descubrir que Felipe no era ni extraordinario ni ordinario. Era un cristiano común y corriente, como uno de nosotros, pero que pudo ser utilizado por el Señor para su gloria. Y por eso yo quiero que me acompañen en sus Biblias o enciendan sus Biblias si la tienen en el teléfono o en el iPad y que me acompañen y vamos a ir desde el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde aparece Felipe por primera vez y vamos a recorrerlo brevemente hasta llegar al capítulo 21 en donde hay su última referencia. Y vamos a descubrir a Felipe como un personaje único, pero también como un personaje ordinario, como un cristiano de la iglesia, de esos que nosotros debemos ser. Dice la Escritura que el Señor ha dejado delante de nosotros una gran nube de testigos, una gran nube de hombres y mujeres de fe que vivieron antes de nosotros y que nos dejan un legado, un ejemplo, algo que emular. El mismo apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, estos ejemplos bíblicos nos ayudan a caminar con el Señor, a reconocer en nuestros hermanos mayores, a los que nos antecedieron, ese carácter que nosotros debemos emular, no para ser extraordinarios, sino simplemente para ser lo que nosotros debemos ser. Y vamos a empezar con el nombre.
Hay muchos nombres bíblicos que tienen que ver con Dios. Cuando terminan en él, siempre tienen que ver con Dios. Y hay muchos nombres que dicen, el Señor es mi salvación, el Señor es mi fortaleza. Sin embargo, Felipe tiene un nombre griego. Y es un nombre ordinario, realmente, no es un nombre especial. Felipe significa literalmente el amante o el amador de caballos. Filos, hipo, el amador de los caballos. Hipo es caballo en griego, de donde viene nuestra palabra hipopótamo o hipopótamus, que es el caballo de agua. Yo siempre me he preguntado por qué los griegos lo vieron como caballo o un hipopótamo. Yo me preguntaba si los montaban, que es algo imposible. Sin embargo, la palabra hipo es caballo y Felipe simplemente significa amador de caballos. Ahora, yo no creo que él se lucía con su nombre, porque en realidad su nombre era un nombre común. Pero Felipe era básicamente, y este es mi primer punto, era uno entre muchos. Y eso, hermanos, es algo importante reconocer. En estos días en que todo el mundo quiere destacar, en estos días en donde todo el mundo quiere ser extraordinario, en estos días en donde todo el mundo quiere lucirse en las redes sociales, mostrando lo que tiene para sentirse diferente, Felipe era en realidad uno entre muchos. Y lo primero que nos hace que nosotros reconozcamos, por decirlo así, nuestra ordinariez, el hecho de ser personas comunes y corrientes, son nuestras circunstancias. ¿Y en dónde radican nuestras circunstancias? Pues como en el caso de Felipe, en Hechos el capítulo 6 nosotros encontramos que había un problema entre las viudas griegas, había un problema en la iglesia que era necesario resolver, y Felipe, sinceramente, era parte de esa dificultad. Hermanos, nosotros también somos uno entre muchos en medio de nuestras circunstancias, en medio, por ejemplo, de vivir las consecuencias de las realidades políticas de nuestros países. Nosotros vivimos como seres comunes y corrientes y tenemos que enfrentar realidades que no son comunes. Ahora, en medio de esas realidades comunes, nosotros reconocemos que no somos especiales, sino que todos nosotros las vivimos de la misma manera. Pero también es cierto que Felipe era uno entre muchos por su carácter. Y esto a mí me encanta. Cuando el apóstol Pedro enfrenta la dificultad que había surgido con la provisión para las viudas pobres, tanto de los judíos como de los griegos, no voy a contarles la historia para poder seguir avanzando, pero dice en el verso 2 de Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, a mí me encanta esta búsqueda, porque a veces nosotros quisiéramos encontrar siervos de Dios extraordinarios. Nos cuesta encontrar hombres de buena reputación, nos cuesta encontrar hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, nos cuesta encontrar gente que realmente esté consagrada al Señor. Pero en esta historia yo descubro que Felipe era un hombre entre muchos con un buen carácter, con un carácter consagrado al Señor, con un carácter que se había puesto en las manos del Señor. A veces encontrar una persona con un carácter santo es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, en la iglesia primitiva, el apóstol podría ser capaz de hacer una convocatoria y dicen, busquen entre ustedes. O sea, entre la gente ordinaria, entre los miembros de la iglesia, aquellos que estén y que tengan una buena reputación, o sea, que tengan un buen testimonio y que estén consagrados al Espíritu Santo. Y esto a mí me sorprende y es una exhortación para todos nosotros. Una exhortación a que el Señor no espera que nosotros seamos especiales, únicos o extraordinarios con respecto a nuestro carácter,
sino que más bien en la iglesia nosotros estamos llamados a ser lo que debemos ser porque estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos caminar con el Señor y que cuando se busque personas de buen testimonio y personas que sean llenas del Espíritu Santo, no se busquen como una categoría extraordinaria, sino que se busquen como una categoría normal entre los hombres y mujeres comunes y corrientes de nuestra iglesia. Esa misma característica la encontramos más adelante y yo quisiera que me acompañen al capítulo 8 del libro de los Hechos. En el capítulo 8 se nos habla de que la iglesia entra en una profunda persecución. ¿Provocada por quién? Por el famoso Saulo de Tarso, que en ese momento era el enemigo número 1 de la iglesia. ¿No es cierto? Y se desata esta gran persecución en contra de la iglesia y los cristianos salen despavoridos por producto de esta persecución infame en donde Saulo de Tarso estaba llevando a la cárcel a hombres, mujeres, niños y ancianos, producto de ese odio a mansalva que tenía contra los cristianos. Y dice el verso 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Hermanos, nuevamente nosotros encontramos aquí el carácter ordinario de la iglesia. No se nos dan nombres, sino que se nos dice, aquellos que fueron perseguidos iban por todos los lugares predicando la palabra de Dios. No había nada extraordinario en esa realidad ordinaria de la vida de la iglesia. No eran súper predicadores, no eran predicadores de moda, no tenían grandes seguidores como en nuestro tiempo, en Instagram o en el Twitter. Simplemente eran cristianos comunes y corrientes que estaban cumpliendo su responsabilidad delante de Dios. Y Felipe era uno de ellos. Dice el verso 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nuevamente, Felipe es uno entre muchos, pero es uno entre muchos de entre los fieles. Y hermanos, esto me llama poderosamente la atención porque nosotros necesitamos una iglesia de hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que vivan con una buena reputación, que sean llenos del Espíritu Santo y que cumplan su ministerio. Felipe no era especial, Felipe era uno entre muchos. Pero también yo puedo aprender que Felipe era uno entre muchos de los que conocen a su Señor. Uno entre muchos que tenía una relación personal con Dios. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros seguimos leyendo en esta historia que Lucas relata, en el verso 6 del capítulo 8, dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Felipe era uno entre muchos, pero era uno entre muchos de los que conocían a su Señor. Eso es evidente en su historia. Es evidente que Felipe es presentado en medio de un grupo que era reconocido por su buen testimonio y que era reconocido por su llenura del Espíritu. Felipe es reconocido entre muchos que iban por todas partes predicando la palabra, cuyos nombres desconocemos. Pero se nos cuenta que Felipe entra a Samaria y no solamente predica la palabra, sino que van acompañadas esta predicación de la palabra con estas señales y estos milagros. Y no solamente eso, sino que este Felipe ordinario, este cristiano entre muchos, también era un hombre que tenía una profunda comunión con el Señor, porque miren ustedes lo que nos dice el verso 26 del capítulo 8, porque esta historia continúa. El verso 26 del capítulo 8 dice, un ángel del Señor
le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Este suceso, que puede parecernos sumamente extraordinario, imagínense ustedes que viene un ángel y nos diga, anda para allá. Sin embargo, lo que yo reconozco en Felipe es el carácter ordinario de un creyente que sabe reconocer a los emisarios de Dios y sabe obedecer a su llamado. Porque a mí no me llama la atención tanto la presencia de un ángel, sino el hecho de que Felipe estaba en Samaria con un ministerio multitudinario y el Señor lo toma y le dice: mijito, ya no te quiero en Samaria, pero mira todo lo que aquí tengo. No, te vas a ir hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto. ¿Y qué hizo este hombre ordinario? Dice que se levantó y fue. A mí me encanta, hermanos, encontrar estas pequeñas palabras de obediencia, de una obediencia que requiere un reconocimiento real de que estamos siguiendo al Señor. Cuando nosotros en Génesis nos encontramos con el llamado a Abraham, cuando Dios le dice: sal de tu tierra y parentela a la tierra que yo te mostraré, muchas veces nosotros predicamos esas palabras, pero a mí no me encantan tanto el llamado de Abraham como la respuesta de Abraham. Porque dice, versículos más abajo, dice: y salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. O sea, que él obedeció el llamado de Dios plenamente. Sal de la tierra y parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Hoy, hermanos, necesitamos hombres y mujeres comunes y corrientes, pero obedientes, en donde el Señor dice su palabra y la hacen a cualquier costo. Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue a caminar por el desierto, a buscar, sabe Dios qué. Hermanos, este sometimiento de este hombre común y corriente es admirable, porque es el mismo sometimiento que nosotros encontramos en Hechos 6, cuando el apóstol Pedro da esta orden y dicen: busquen entre ustedes a 7 varones que tengan buena reputación y que sean llenos del Espíritu Santo. Y dice que escogieron, bueno, y están los nombres allí, pero a mí lo que me sorprende y que quizás hay que tomarlo entre nuestras manos es la disposición a la obediencia de Felipe. Felipe se sometió a este llamado e hizo su trabajo, uno entre muchos. Pero eso es lo que necesitamos nosotros en la iglesia, una vida corporativa que nos permita reconocer la voz de Dios y poder caminar con Él. Y Felipe lo supo hacer. Y nosotros encontramos en el pasaje que en el verso 28, nuevamente del capítulo 8, en este camino desierto, dice: regresaba a su país sentado en su carruaje este etíope, este oficial de Candace que nos cuenta en versículos anteriores, y dice que leía al profeta Isaías. Y el verso 9 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. Probablemente Felipe no iba a saber lo que tenía que hacer si es que no escuchaba la voz de Dios. Pero Felipe estaba conectado con el Señor y era capaz de discernir la voz de Dios de tal manera que él podía ser obediente a su Señor. Porque él era uno entre muchos, pero también era uno con el Señor. Pero el saberse uno con el Señor no lo hacía a él un hombre especial. ¿Saben por qué? Porque Felipe era uno entre muchos, pero no era un hombre aislado, sino que era un hombre que estaba dispuesto a obedecer al Señor. Lo vemos en su disposición a resolver el problema entre las viudas
griegas y judías. O sea, él se dispuso a colaborar en el servicio. Se dispuso a colaborar, hermanos, en algo que también para nosotros es sorprendente. Cuando él predica la palabra en Samaria, y ustedes conocen por la escritura los grandes problemas que habían entre judíos y samaritanos, aún las veces en que Jesús fue echado de las aldeas samaritanas. Felipe tenía sumamente claro los problemas con los samaritanos, pero sin embargo, él se atreve a ir a predicar la palabra entre los samaritanos y hacerlo con todo su corazón y con toda su disposición. Recordemos, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos en la escritura que hubo un momento en que a Jesús no lo dejaron pasar por una aldea de los samaritanos, y ustedes recordarán las palabras de Juan y Santiago, ¿no es cierto?, los hijos del trueno. ¿Cuál fue el consejo de Juan y Santiago a Jesús en ese momento? Señor, ¿no quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y haga leña, carboncito a todos estos samaritanos? Esa era la visión que existía entre estos dos pueblos. Pero Felipe se atreve y se atreve a entrar a Samaria. Luego a mí me sorprende que Felipe le dicen, acércate a ese carro. Y en ese carro se encuentra con este hombre que probablemente estaba vestido con vestiduras extrañas, que probablemente tenía un porte real porque era un funcionario de una reina. Y él se dispone a compartirle el evangelio a esta persona extraña. Porque aunque Felipe era único, no era especial. Y hermanos, hoy más que nunca necesitamos cristianos que no se sientan especiales para que puedan ir a todos los lugares. A veces nos sentimos tan especiales que tenemos casi una actitud farisaica. Ah, no, con ese no nos juntamos. No, a ese no le hablamos. Y nos olvidamos que Jesús era acusado de ser glotón y bebedor por las personas con las que él se juntaba, porque para él no había diferencias. Y recordar que Jesús vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Si Jesús no se hubiera humillado para vivir entre nosotros, vivir como hombre y hacerse obediente hasta la muerte de cruz, nosotros no gozaríamos de la redención. Jesús se hizo ordinario para salvarnos. Jesús se hizo uno de entre nosotros para que nosotros podamos ser rescatados por nuestro Señor. Y eso yo lo veo en Felipe. Felipe entró a predicar a Samaria. Lo hicieron juntarse con el etíope y ahí estaba Felipe. Ve y júntate a ese carro. Y él fue y le dijo, entiende lo que lees. Se subió al carro, le explicó el evangelio de principio a fin. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees con todo tu corazón, tú etíope, que no sé de dónde vienes ni a dónde vas, bien puedes. Y Felipe lo bautizó. Un hombre ordinario, un hombre común y corriente, pero un hombre que seguía a su Señor. Y por eso es que luego nosotros nos encontramos en Hechos del capítulo 21 y nos encontramos con el apóstol Pablo volviendo hacia Jerusalén, y él pasa por Cesarea, esta ciudad marítima, ¿no es cierto?, esta ciudad puerto por donde el apóstol Pablo llega, y llega a la casa de Felipe, y nos encontramos con otra sorpresa. Nos dice que él tenía 4 hijas vírgenes y profetisas. Nuevamente yo me encuentro con el carácter de Felipe, un hombre ordinario, con sus hijas, unos 20 años después de todos estos grandes acontecimientos, pero sigue siendo un hombre común y corriente, con sus hijas, a las cuales les había enseñado realmente el camino del Señor. Eso es lo que yo veo. Felipe era ordinario, pero al mismo tiempo era extraordinario porque caminaba de la mano de Dios. En Cesarea ya tenía muchos años, pero en todos esos años él había seguido buscando a su Señor, y sus hijas eran el reflejo de esa realidad extraordinaria que ocurría en su vida. Lo cierto, hermanos, y ya vayamos terminando en esta breve semblanza de la vida de este hombre,
Lo cierto es que Felipe era ordinario, pero él reconocía que no era único. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que aprender a someternos unos a otros en el temor del Señor. Hoy día nos sentimos tan extraordinarios que queremos que todo el mundo nos sirva, pero no aprendemos a caminar juntos. Nosotros vivimos en tiempos sumamente divisivos, en tiempos en donde mi propia verdad o mi opinión se ha convertido en mi verdad. Y eso impide que nos podamos relacionar mutuamente. Lo vemos en la cultura, lo vemos en la política y lamentablemente también nosotros lo vemos en la iglesia. Pero yo aprendo de Felipe, ¿saben qué? Yo quiero mostrarles algunos detalles muy interesantes de la vida de Felipe. En primer lugar, Felipe no fue Esteban. Felipe no fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Felipe estaba entre los diáconos. Pero es interesante que Lucas dice, cuando eligen a estas personas, volviendo nuevamente a Hechos 6, dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Imagínense ustedes que nos presenten así, ¿no es cierto? Y entonces escogieron a Fabio, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Pepe, y a otros. Uy, saltaríamos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo mi nombre no lo ponen con las mismas características? Queremos estar allí con nuestros nombres en letras doradas. Sin embargo, Felipe no es Esteban. Y Esteban mostró la gloria de Dios a través de su sacrificio. Y en el momento de la persecución, Felipe no era especial, él salió entre muchos. Pero yo quisiera que ustedes noten algo sumamente interesante que quizás no notamos en el capítulo 8, cuando Felipe predica en Samaria. Dice el verso 14 del capítulo 8, porque estamos haciendo esta semblanza de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan empezaron a desarrollar su ministerio y ocurre, y seguimos leyendo todo lo que estamos leyendo, y en el verso 25 dice, y ellos, refiriéndose a Pedro y a Juan, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Queridos hermanos, ¿dónde está Felipe? Vamos a entregarle un diploma conmemorativo a Felipe, dijo Pedro, por la valentía que tuvo de abrir el evangelio y predicar con denuedo a los samaritanos. No aparece. Pedro y Juan llegaron y se encargaron del asunto, y Felipe desapareció entre bambalinas. Yo me pregunto si el hombre contemporáneo del siglo XXI permitiría eso, o levantaría un juicio por discriminación en contra de su persona por haber sido obviado de esta historia. Eso no sucede con Felipe. El Señor tenía otras oportunidades para Felipe, y Felipe, simplemente por ser un hombre común y corriente, un cristiano único entre muchos, simplemente se mantuvo tras bambalinas y siguió ministrando. La llegada de Pedro y Juan fue arrolladora. Sin embargo, el que inició este movimiento fue Felipe, pero Felipe desaparece del mapa. Pero Felipe era un hombre fiel, ordinario, común y corriente y fiel. Una segunda cosa que yo quiero notar y que nuevamente tiene que ver con Pedro. ¿Ustedes saben dónde vivía Felipe? Si nosotros miramos el capítulo 8, el verso 40, estamos haciendo una remembranza de la historia de Felipe. Dice que después de bautizar al etíope,
Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y en Cesarea vivió, según los estudiosos, por los próximos 10 a 15 años. Allí es donde él estableció su hogar y allí es donde crecieron sus hijas. Felipe era un hombre experimentado, se le llama el evangelista, el que anuncia las buenas nuevas, se le conoce con ese nombre. Es el único que se le reconoce con ese nombre en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en Cesarea ocurre uno de los testimonios más grandes de la Escritura, que fue la apertura del Evangelio al mundo gentil. En el capítulo 10, en el verso 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Y ustedes conocen la historia que devela después, ¿no es cierto? La conversión de Cornelio y, como dice Hechos 11, y Pedro mismo testifica, la apertura del Evangelio al mundo gentil. Ahora yo les pregunto, ¿quién vivía en Cesarea? El evangelista, Felipe. Felipe había tenido la oportunidad de hablarle a dignatarios de tal manera que podía estar preparado para hablarle a un centurión romano. Sí, Felipe le había predicado al etíope. Había predicado en ciudades, era conocido como el evangelista. Pero el Señor no quiso que sea Felipe el que le hable a Cornelio, sino que decidió que sea Pedro. Y nosotros encontramos en Hechos el capítulo 10 y desde el capítulo 9, desde el verso 32, encontramos todo un viaje que tiene que realizar Pedro y el Señor lo tiene que convencer y la sábana que cae y todo lo demás para preparar a Pedro para que se enfrente a Cornelio. Pero ¿quién vivía en Cesarea? En Cesarea vivía Felipe. Pero el Señor no usó a Felipe. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con testimonios como los de este hombre, nosotros podemos entender y darle gracias al Señor porque nuestras vidas están en sus manos. Porque podemos ser uno entre muchos. Y al ser uno entre muchos, nosotros debemos seguir guardando nuestro testimonio, seguir haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, seguir siendo parte del ejército del Señor y del cuerpo de Cristo, donde el Señor nos ubica como a Él le place, de acuerdo a su voluntad. Nosotros no somos extraordinarios, somos ordinarios, hombres y mujeres comunes y corrientes, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor en su gracia nos rescató para darnos una nueva vida, solo porque así le ha placido, solo porque así Él lo ha deseado. Felipe permanece en la historia bíblica y quizás ustedes no habían escuchado nunca antes de hablar de Felipe con ese detalle, porque Felipe era uno entre muchos, pero era un hombre que supo responder en medio de su vida común y corriente al llamado que el Señor tenía para él. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que responder a ese llamado. Nosotros no tenemos que ser extraordinarios para servir al Señor. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Señor en medio de nuestras vidas ordinarias para que escuchando la voz de Dios podamos hacer simplemente aquello que el Señor espera que nosotros hagamos. El Señor no espera que nosotros seamos ni Superman ni Batman, que nos vistamos con una capa especial para que todo el mundo reconozca nuestros superpoderes. En realidad, el único extraordinario es nuestro Dios. Y nuestro Dios extraordinario se dignó en tomar gente ordinaria para transformarlas para que sean como su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro deber y ese es nuestro caminar cristiano. Que esta semblanza de Felipe nos ayude también a nosotros, hermanos, a reconocer que debemos ser uno entre muchos, que debemos ser uno con el Señor,
que debemos ser uno, pero no especiales, y que debemos ser uno, pero no únicos, dejando que el Señor obre y gobierne nuestras vidas como Él lo desee, porque finalmente hay un pasaje que a mí me maravilla en Efesios, el capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros es especial en medio de nuestra vida ordinaria. El Señor no nos quiere comparar con nadie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que caminemos por ellas. Hermanos, que nuestra responsabilidad sea seguir llevando nuestras vidas, pero que en medio de nuestras vidas descubramos y le pidamos al Señor, Señor, dime, ¿cómo esperas que yo viva? ¿Qué es lo que esperas que yo haga? ¿Cómo quieres que yo camine contigo? Aprendamos del ejemplo de Felipe, hermanos, y caminemos de la mano de nuestro Señor, reconociendo que Él tiene un plan especial y particular para cada una de nuestras vidas, con buenas obras que Él ya tiene preparadas. Así que nosotros aprendamos a reconocer sus pisadas. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.